Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles brindar un video muy didáctico e interesante que enseña en particular la manera de hallar la suma de los infinitos términos que tiene una progresión geométrica decreciente, es decir, cuando la razón de ella es menor que uno y su número de términos es infinito y se quiere pues hallar la suma de ellos, ¿no? Eh, Esto tiene muchísimas usos tanto en la geometría, en la trigonometría o en la matemática propiamente dicha, que es pues lo que este video pretende hacerles ver, ¿no? Pero en fin, antes de pasar a ello, veamos algunos conceptos básicos, ¿no? Que se señalan acá, que están a la vista. Por ejemplo, acá estamos señalando la presencia de una proyección geométrica, la que se suele pues, simbolizar con esos cuatro puntos y la escribimos de la manera usual. Primer término A, el siguiente es A por la razón Q, el siguiente es A por Q al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Y en este caso vamos a considerar que la razón es menor que uno y que tiene infinitos términos. Cuando se dan esas condiciones, ¿no? Nos dicen que la sumatoria de esos infinitos términos es igual al primer término dividido entre uno menos el valor de la razón. Y veamos un ejemplo muy sencillo, muy directo, pero que ilustra el tema. Por ejemplo, supóngase que usted quiera hallar la suma de uno más un medio, más un cuarto, más un octavo y así, puntos suspensivos, que señala pues que eso va al infinito. De acá se puede señalar que el primer término es uno, que la razón es un medio, porque si usted multiplica uno por un medio, le da un medio, si multiplica un medio nuevamente por un medio, le da un cuarto, y así sucesivamente. Por eso que la razón es un medio, y los puntos sucesivos señalan pues que se tienen infinitos términos. Entonces todo lo que hay que hacer para hallar esta sumatoria, simplemente es aplicar la fórmula, el primer término es uno, y acá es 1, que es parte de la fórmula, y la razón es un medio. Si usted resta aquí abajo 1 menos un medio, le da un medio, que al invertir le da 2, pues, o sea que 2 sería la suma de esos infinitos términos. Ahora bien, en algunos exámenes de admisión a universidades van un paso más allá en el sentido de que involucran, en lugar de la suma de los infinitos términos de la progresión geométrica que se ha mostrado, nos hablan de la suma de los cuadrados o de la suma de los cubos o de otras potencias más altas. En ese caso, el procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Por ejemplo, si consideramos los cuadrados, ¿no? De los términos de la progresión geométrica, que ahí están señalados a cuadrado, a q cuarta, etc., la sumatoria sería calculable básicamente por la misma fórmula, solamente que sería el cuadrado del primer término y acá sería 1 menos el cuadrado de la razón. Y si fuera una sumatoria de cubos, del mismo modo, la sumatoria al infinito sería el cubo del primer término dividido entre 1 menos el cubo de la razón, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Así que le doy ese dato para favorecer su aprendizaje. Muy bien, dados los conceptos básicos, permítanme cuadrar vamos a hablar en este momento de las aplicaciones, que son varias que quiero mostrarles para pues, facilitar su aprendizaje. Y a la vista tiene lo que hemos señalado, un primer ejemplo, cuyo enunciado dice más o menos lo siguiente, ¿no? En un triángulo equilátero de lado A minúscula, se toman los puntos medios de cada lado y se unen entre sí, formándose otro triángulo equilátero. Luego añaden que se repite esta operación hasta el infinito, o sea, se siguen tomando los puntos medios y construyendo triángulos equiláteros y así se va hasta el infinito. Y lo que quieren hacer es hallar la suma de las áreas de los triángulos equiláteros mencionados, o sea, desde el primero hasta el último que se pueda, pues evidentemente, construir. Esta es una aplicación a la geometría y entonces vamos a emplear cosas típicas de ella, ¿no? Por ejemplo, acá hemos hecho la construcción. Vamos a suponer que en rojo tenemos el triángulo equilátero con el cual iniciamos, cuyo lado es A, ahí está señalado,
y tomamos los puntos medios de los lados, o sea, cada uno de estas partes vale a medios, y se forma y está con el color verde, ¿no? Básicamente otro triángulo equilátero, perdón. ¿Y qué cosa ocurre? En geometría, por ejemplo, el segmento MN le suelen llamar línea secundaria en algunos textos, ¿no? Y su valor es la mitad, evidentemente, de la base a la cual es paralela, ¿no? Y en fin, todo esto vamos a emplearlo para iniciar el cálculo de las áreas, porque el problema involucra las áreas, y les hago recordar que la geometría enseña que la fórmula para calcular el lado de un triángulo equilátero es lado al cuadrado multiplicado por raíz de 3 sobre 4. Y habiendo dicho que MM es línea secundaria y que vale la mitad del lado original y que como en este color verde hay otro triángulo equilátero, bueno, cada uno de sus lados vale pues a medios, y entonces ¿cuánto valdría el área de ese triángulo del color verde? Aplicamos de nuevo la fórmula que enseña la geometría para hallar el área de un triángulo equilátero, que es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Solo que ahora el lado de ese triángulo de color verde vale pues a medios, y que al elevar a medios al cuadrado y efectuar operaciones indicadas, nos da que el área es a cuadrado raíz de 3, ¿no? Sobre 16. Y si repite la misma operación, tendría este triángulo equilátero, ¿no? QSR, que está en color azul, y cuyo lado ahora sería evidentemente a cuartos, ¿no? Entonces, porque es la mitad de a medios, y se aplica la fórmula del triángulo, del área del triángulo equilátero para hacer el cálculo, entonces sería lado al cuadrado, solo que ahora el lado al cuadrado pues es a cuartos al cuadrado, y al ejecutar por raíz de 3 sobre 4 y simplificar, nos da a cuadrado raíz de 3 sobre 64. Y así podemos pues proceder, pero basta con esos términos para señalar que acá se forma una progresión geométrica cuyo primer término es a cuadrado raíz de 3 sobre 4, el siguiente término es a cuadrado raíz de 3 sobre 16, el siguiente es a cuadrado raíz de 3 sobre 64, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, de acá se destaca que el primer término es a cuadrado raíz de 3 sobre 4, que hay infinitos términos y que la razón es un cuarto, porque si usted multiplica el primer término por un cuarto, le da pues el segundo, y eso vale menos que 1 y cumple todas las condiciones para hallar la suma al infinito, cuya fórmula es primer término sobre 1 menos la razón. Aplicando lo que hemos evidentemente conseguido, el primer término es a cuadrado raíz de 3 sobre 4, y acá tendríamos 1 menos la razón, que es un cuarto, donde pues al efectuar y simplificar nos da a cuadrado raíz de 3 sobre 3. En consecuencia, la suma de las áreas de esos infinitos triángulos equiláteros así formados tiene por expresión a cuadrado raíz de 3 sobre 3, ¿no? Bonito problema, interesante problema, didáctico, que enseña una aplicación típica de la geometría, de la cual pues hay básicamente muchísimas, ¿no? Y que ustedes pueden evidentemente investigar, ¿no? Permítanme mostrarles un segundo ejemplo, ¿no? Interesante, que fue parte de un examen de admisión a la universidad también, ¿no? Señala lo siguiente: la suma de un número infinito de términos de una progresión geométrica decreciente dicen que vale 15, y añaden que la suma de sus cuadrados es 45, y por lo tanto quieren hallar el valor del primer término pues, de dicha progresión. Bueno, entonces aplicamos la formulita o partimos de la formulita de la suma de los infinitos términos, que es el primero dividido entre 1 menos q, pero esta suma, según el enunciado, es 15, el primer término es lo que queremos calcular, y acá tenemos 1 menos la razón. Entonces, al despejar, estos pasan a multiplicar y tenemos la expresión señalada acá como 1, donde señala que el primer término es 15 veces que multiplica a 1 menos la razón q. Muy bien, pero también ha sido mencionada la suma de los cuadrados, que ya hemos hecho hincapié en los conceptos básicos, con lo cual hemos iniciado este video, y sabemos que la suma de infinito de los cuadrados sería pues a cuadrado sobre 1 menos q cuadrado,
¿no? Pero esta suma al infinito nos señala el enunciado que es 45, así que eso es igual a cuadrado sobre 1 menos q cuadrado, que pasando a multiplicar toma esta forma y que adrede vamos a descomponerla convenientemente de la siguiente forma, ¿no? Acá hay una diferencia de cuadrados, 1 menos q al cuadrado, que se descompone pues en la suma por la diferencia, y este 45 lo descompongo convenientemente en 3 por 15. ¿Y para qué hacemos eso, profesor? Ah, muy bien, porque si regresan a la expresión 1, que es 15, que multiplica 1 menos q, ese es el término A, que es justamente todo esto, y entonces sustituimos 1 en 2, y acá este factor queda señalado como el término que queremos hallar A. Entonces, acá hay un A cuadrado y acá hay un A, podemos cancelar y nada pasa porque en otros videos hemos señalado que se perdería una raíz que sería a igual 0, pero como esto es una expresión geométrica, a no puede ser 0 y entonces es válida la simplificación y eso nos conduce a la expresión a igual 3 por 1 más q, pero esto señala el primer término y en la expresión 1 también tenemos el primer término. Entonces lo que hacemos ahora convenientemente es igualar las expresiones 1 y 3 como tienen a la vista acá. Y entonces ahí está la igualdad y lo que hacemos es ejecutar las operaciones indicadas, ¿no? Lo clásico del álgebra, y eso nos conduce a determinar que la razón de la progresión es 2/3 y eso es menor que 1, entonces estamos en lo correcto en el sentido de señalar que es una progresión geométrica decreciente. Pero bueno, lo que se pretende es hallar el primer término y tenemos dos expresiones, la expresión 1 y la expresión 3, para calcularla. Usemos pues la expresión 3, ¿no? Entonces, y reemplazamos el valor que se acaba de hallar de la razón que es 2/3, entonces tendríamos 3 que multiplica 1 más 2/3, donde al operar nos queda A igual 5. Ese es otro problema bonito, interesante, examen de admisión hace muchos años atrás a una prestigiosa universidad de ingeniería donde tuve el honor de estudiar. Pero en fin, no nos quedemos ahí. Así como hemos hecho un ejemplo aplicado a la matemática, otro en el comienzo a la geometría. A ver, hagamos un ejemplo en base a la trigonometría, ¿no? Interesante también. Y observen, dicen, sabiendo que la sumatoria, ¿no? Este es el símbolo de sumatoria, desde n igual 0 hasta infinito, o sea, de 0 hasta infinitos términos, de la expresión seno que está de alfa elevado a la 2n, y dicen que eso vale 4, y con eso pretenden hallar cuánto vale el coseno del ángulo doble, o sea, de 2 alfa. Bueno, como esto a simple vista es algo desconcertante, vamos a desarrollar algunos términos de esa sumatoria. Pues, por ejemplo, ¿cuál sería el primer término? Bueno, como dicen que arranca de 0, si n es 0, reemplacen el término general que está acá, y entonces n sería 0, me quedaría seno elevado a la 2 por 0, que es 0, entonces seno de alfa a la 0, eso es 1, pues, ¿no? Y si n fuera 1, profesor, bueno, en el término general tendría seno elevado de alfa elevado a la 2 por 1, o sea, seno cuadrado de alfa. Y si n fuera 2, entonces tendría semejantemente seno cuarta de alfa. Entonces ya tengo una noción más clara de lo que se forma acá. Y permítame cuadrar la hoja, ¿no? Para que vean pues lo que se ha podido justamente conseguir con este breve análisis, ¿no? Tenemos que esta sumatoria sería precisamente este símbolo, ¿no? Cuyo desarrollo sería 1 más seno cuadrado de alfa, más seno cuarta de alfa, y así hasta el infinito, y según el enunciado dice que eso vale 4, ¿no? Entonces claramente se ve que se trata pues de la suma de infinitos términos de una progresión geométrica decreciente, cuyo primer término es 1, y la razón es q igual seno cuadrado de alfa, lo cual pues nítidamente es menor que 1, ¿no? Evidentemente porque ya sabemos por trigonometría que el mayor valor que toma el seno es igual a 1, ¿no? Pero seguramente ese es para el caso de 90 grados, que no creo que sea el caso acá, por eso lo señalamos como menor que 1.
Muy bien. Entonces, teniendo eso y queriendo hallar ¿no? El coseno del ángulo doble, pero en base a la sumatoria de esos infinitos términos, entonces reemplazando la formulita que conocemos, primer término es 1 de esa progresión y la fórmula señala en el denominador 1 menos la razón, que es seno cuadrado de alfa. Pero por trigonometría sabemos que 1 menos seno cuadrado de alfa es una identidad que da pues el coseno cuadrado de alfa. ¿No? Entonces, como esa sumatoria vale 4, tendría que 4 es igual a la inversa del coseno cuadrado de alfa, de donde el despejar el coseno cuadrado de alfa es un cuarto, y si quiere calcular el seno cuadrado de alfa, que es innecesario, pero acá se le señala, sería 1 menos el coseno cuadrado, que es un cuarto, daría 3 cuartos. ¿Y por qué digo que es innecesario? Porque, por ejemplo, empleamos la conocida fórmula del coseno del ángulo doble de la trigonometría, que es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Como ya sabemos que el coseno cuadrado es un cuarto, entonces no queda más que efectuar las operaciones que tienen acá a la vista y que nos conducen a que el valor del coseno del ángulo doble es menos un medio, ¿no? Y esa sería la respuesta. Inclusive, si usted quisiera comprobar, ¿no? Haría lo siguiente. Si el coseno de 2 alfa vale un medio, entonces por trigonometría sabemos que el ángulo es 120 grados, o sea que alfa sería 60 grados, y si reemplaza en los términos de la progresión, tendría por elementos numéricos 1, 3 cuartos, 9, 16 y así, y se aplica la fórmula, el primer término es 1 y la razón es 3 cuartos, donde al conducir los cálculos sale que esa sumatoria del infinito es 4, y eso está verificado porque el problema da como dato que esa sumatoria es el 4, con lo cual está básicamente confirmado. Como ven, otra aplicación bonita, interesante, útil. Hemos hecho la geometría, la trigonometría, la matemática, y vamos a la aritmética, donde, por ejemplo, es un problema típico de hallar la fracción generatriz, a modo de un cuarto ejemplo, y me dicen, a ver, tiene la expresión 0.18111 así hasta el infinito, lo cual se puede escribir como 0.18 y se escribe solamente 1 y se pone un arco acá para señalar que es la parte periódica que se repite hasta el infinito, ¿no? La aritmética ofrece fórmulas para hallar la fracción generatriz, pero podemos hallarla justamente también aplicando la sumatoria de los infinitos términos de una progresión geométrica decreciente. Y permítame cuadrar para mostrarles pues cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, descomponemos convenientemente la expresión dada en 0.18 y vamos considerando la parte periódica, ¿no? Por ejemplo, este 1 que está acá es 0.001, el siguiente 1 sería 0.001 y así sucesivamente. Y si revisa lo que estoy señalando acá, aquí adrede les he puesto debajo que se trata de una progresión geométrica decreciente cuyo primer término es 0.001, o sea, 1 entre 1000, y la razón es 0.1, porque a cada término lo estoy multiplicando por 0.1 o lo que es lo mismo, ¿no? Multiplicándolo por un décimo y hay infinitos términos. Entonces, para hallar esto acá, ¿no? Que es lo que nos piden, sería 0.18 más los infinitos términos que están señalados acá, que lo estoy simbolizando como la sumatoria del infinito, que tenemos una fórmula para eso. Entonces tendría 0.18 más el primer término, ¿no? Según manda la fórmula, es 1 entre 1000, 1 menos la razón, que es un décimo, y al efectuar pues, las operaciones que ahí están indicadas paso por paso, eso conduce a la respuesta que es 163 sobre 900, cosa pues que usted puede claramente confirmar si coge una calculadora, ¿no? Permítanme mostrarle, y si divide 163 entre 900, ¿no? Eso le da justo el inicio del problema, o sea, 0.18, 1, 1, 1, 1, 1, etcétera, como pueden ver ahí, ¿no? Eso simplemente para comprobación, ¿no? Otro problema bonito, interesante, que vamos a ahondar en otro ejemplo de ese tipo para hallar la fracción generatriz. En este caso, en este quinto y último ejemplo que vamos a ver, nos piden hallar
la fracción generatriz, es decir, la fracción que genera a la expresión 2.19, y así sucesivamente. Entonces acá la parte periódica es este punto 19, que también descomponemos convenientemente. Entonces, al hacerlo de manera semejante al caso anteriormente visto, tenemos pues que se desglosa de la manera que está acá a la vista, y esta parte forma una progresión geométrica decreciente, cuyo primer término es 0,19, o sea, 19 cienavos, y la razón es un cienavo, ¿no? Porque si usted multiplica un cienavo por este término, le da el siguiente y así sucesivamente, y tiene pues infinitos términos. Entonces, de manera semejante, decimos que esta expresión por calcular es exactamente 2 más la suma al infinito de los términos que habíamos desglosado antes, pero esa suma obedece a una fórmula que ya hemos reiterado en diferentes ejemplos, que es el primer término, 19 sobre 100, dividido entre 1 menos la razón Q, que es un cienavo, y que pues al efectuar las operaciones que tienen acá a la vista, ya para no ser tan redundante, nos da de 217 entre 99. Cuestión que también podemos pues verificar, si así se pretende. Permítanme cuadrar con la ayuda de una calculadora. Voy a dividir 217 entre 99, y eso me da el 2.19, 19, 19, etcétera, ¿no? Con la cual habíamos iniciado el ejemplo. Aquí tienen otro ejemplo bonito, interesante. Hay pues diferentes usos, aplicaciones, y por eso hemos hecho un video especial para este caso, ¿no? Que no he visto que hayan tratado, por lo menos extensamente, este tema en los videos que suben en YouTube, y yo he querido tratarlo porque esto pues es muy útil, muy didáctico, muy interesante. Bien, a la manera que yo trabajo siempre con ustedes en mis videos, les dejo pues un problemita o dos para que trabajen ustedes, ¿no? Y por eso que les propongo estos dos problemas para que practiquen ustedes. Por ejemplo, acá en este primer ejemplo se habla de un cuadrado del lado A, en donde se toman los puntos medios de los lados y se unen entre sí, formando otro cuadrado, repitiendo esta operación infinitas veces, y por lo tanto se quiere hallar la suma de las áreas de todos los cuadrados mencionados, o sea, del primero hasta el último. Y acá está pues, su respuesta, ¿no? Es 2 veces A al cuadrado. Y, en fin, de manera semejante a los dos últimos ejemplos desarrollados que hemos visto, acá nos piden hallar pues, la fracción generatriz de la expresión que tienen a la vista, donde claramente eso es 2/3, ¿no? Y como siempre hago, yo les dejo un solucionario para que puedan, pues, lógicamente, hacer sus comparaciones, etcétera, ¿no? Entonces, acá en rojo tienen un primer cuadrado cuyo lado es A, ¿no? Y luego se han tomado los puntos medios, sale el cuadrado de color verde, y acá bajamos estas líneas, ¿no? Para formar un triángulo rectángulo, donde pues claramente se aplica pues Pitágoras en este triángulo rectángulo. Este lado vale a medios, este también vale a medios, y con ello me va a permitir hallar el lado del siguiente cuadrado por aplicación del teorema de Pitágoras. Y no voy a ahondar mucho, simplemente les señalo lo que se hace, y eso los conduce a conocer ese lado a su 1, ¿no? O sea, si repiten esa operación con un segundo, con un tercer cuadrado que ya no lo he dibujado para no interferir demasiado en el gráfico, van a proceder del mismo modo y encuentran el valor del siguiente lado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero lo que nos piden hallar es la sumatoria de las áreas, y recuerden que la geometría nos enseña que el área de un cuadrado es su lado al cuadrado. Así entonces el área del primer cuadrado sería cuadrado, el del segundo sería cuadrado sobre 2, el del tercero a cuadrado sobre 4, y así sucesivamente, lo cual claramente es una progresión geométrica decreciente con infinitos términos que tienen acá pues a la vista, ¿no? Y que ya he señalado, primer término es a cuadrado, el siguiente, la razón es un medio y se trata de infinitos términos. Y entonces, si me permiten cuadrar la hoja, todo lo que tienen que hacer es aplicar pues, la formulita de la sumatoria de infinitos términos. Entonces tienen el primer término sobre 1 menos la razón, y eso conduce pues a 2A al cuadrado.
Y el segundo ejercicio que les he dejado es más sencillo que los que les he resuelto y está desglosado y solucionado de la misma forma que lo que hice en los ejemplos desarrollados, y eso conduce a 2/3, ¿no? Bueno, no quiero alargar más este video, espero que, y estoy seguro que es instructivo y lo he hecho de la manera más didáctica posible, mostrando diferentes usos sobre esta parte, que me he quedado corto y por eso voy a hacer otro video ahondando esto. Y bueno, yo lo que les pido siempre a cambio es que se suscriban a mi canal que se llama pues Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para pues sustentar este esfuerzo que hago para poderles ofrecer lo mejor de mí en estos videos y facilitar así su aprendizaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.